Qué bueno que el día de hoy podemos estar juntos. Qué bueno verle, de verdad. Es una bendición poder alabarle, bendecirle y bueno, poder el día de hoy escucharle, ¿no? A través de su palabra. Yo creo que todos vinieron a eso, ¿no? A escuchar la voz de nuestro Dios. Un Dios que entregó su vida por nosotros, nos dio la salvación, nos llamó por su gracia. Y si hoy podemos acercarnos a Él y nuestra alabanza y todo lo que hicimos, yo acepto, es por Él mismo, porque Él nos ha dado esa salvación gloriosa y nos ha perdonado nuestros pecados. Así que yo creo que no hay mejor lugar que el poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Y el día de hoy, hermanos, quisiera abordar el capítulo 10 del libro de Mateo. Quisiera que me acompañara ahí con sus Biblias y ver acerca del resultado de la vida del reino. ¿Cuál es el resultado de la vida del reino que Jesús nos está presentando en el libro de Mateo? Mateo, el escritor y el autor de este libro, inspirado por el Espíritu Santo, nos está presentando el reino de los cielos y el rey del reino de los cielos. Y ese reino de los cielos que se ha acercado a nosotros es presentado a través de Jesús, hermano. Jesús viene a este mundo, viene a perdonar nuestros pecados y viene con la autoridad del reino de los cielos. Entonces, el día de hoy quisiera que en este capítulo 10 pudiéramos ver el resultado de la vida del reino que plantea la Biblia. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, y en especial en este capítulo 10, ¿cuál es el resultado de la vida del reino en este mundo? A través de los pasajes vamos a ir viendo, pero me gustaría leer como inicio, ahí en capítulo 10, verso 34 al 39. 34 al 39. Es un pasaje que usted ya conoce, seguramente en su devocional que tuvo en la semana pudo ver este pasaje. Seguramente el Señor confrontó sus vidas. Dice así, lo leo el verso 34, fíjalo con su vista, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Oramos. Bendito Dios, en esta hora delante de tu presencia estamos agradecidos, porque no hay otra forma, Señor, de decirlo, sino que nuestro corazón te agradece de tal manera y en gran manera te agradece por lo que tú has hecho en nosotros. Y si hoy podemos acercarnos a ti y escuchar tu voz, es por tu misericordia. Así que el día de hoy, Señor, delante de ti estamos. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, oídos espirituales, para entender tu palabra el día de hoy. Tómanos, Señor, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El resultado de la vida del reino. Y no hay más que otro resultado más que este. Y a través de lo que vamos a ver el día de hoy, espero que salgamos desafiados
Porque lo más común y lo más fácil es no tener problemas. ¿O no? Claro. Lo más fácil, lo más sencillo, es seguirle la corriente al mundo. ¿Para qué? El mundo nos acepte. Y cuando hablo del mundo, hablo de las personas, del sistema, del mundo, de lo que hay allá afuera, fuera de Cristo, fuera del reino de Dios. Y eso incluye, las personas que están allá afuera, incluye a nuestros vecinos, las personas que están a nuestros alrededores, las personas que no conocemos, que viven en el mundo entero, incluyendo nuestra propia familia. Obviamente que no conoce del Evangelio. Pero tampoco quiero el día de hoy que usted entienda que cualquier persona va a tener este problema. Dice aquí, lo leímos, dice el verso 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Sí? Y es cierto. Cuando nosotros vemos, hermanos, esta paz, no se refiere a la paz que menciona, por ejemplo, el libro de Romanos, capítulo 5, cuando menciona que justificados pues por la fe, tenemos paz para con nuestro Señor, para con Dios, perdón, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que estamos llamados a dar a través del mensaje del Evangelio es una paz que reconcilia al hombre con Dios, ¿cierto? Pero esa misma paz que reconcilia al hombre con Dios, al mismo tiempo, ante el mundo que es gobernado por el reino de las tinieblas, hay una confrontación. Y eso lo dice el verso 35, dice, porque he venido para poner en disensión al hombre, ¿contra quién? Contra su padre. A la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Esta disensión que menciona aquí, obviamente está hablando de un conflicto. No se ponen de acuerdo. Y es cierto. Dice el verso 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digna de mí. Dice el 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, para no caer en fatalismos, ¿quién es la persona que va a encontrar oposición fuera, en el mundo, en su trabajo, con las personas del mundo y en su propia casa? Quiero aclarar que no estoy hablando de las personas que su propio carácter, su propio genio, los lleva a tener problemas en su casa. No estamos hablando de esas personas. Si tú eres de las personas que tienes problemas con todos los de tu casa por tu mal carácter, eso es algo que tú te estás buscando. Y este capítulo 10 no habla de ti. Este capítulo 10 habla de personas que viven conforme al reino de Dios, el reino de los cielos, que viven la vida de Cristo. ¿Sí? Personas que de plano no caben en ningún lugar. ¿Están de acuerdo? Y desde así como cuando están en su casa, también en el trabajo y donde sea, son personas, como les decimos aquí, son unos cigaditos. Y se buscan lo que tienen y todo el mundo habla mal de esas personas y todo el mundo está diciendo mal acerca de su carácter, de su comportamiento, de sus actitudes, etc. Hoy no quiero hablar de esas personas. La Biblia está enseñando aquí y comienza el capítulo 10 hablando de ciertas personas. ¿Quiénes? Miren, quisiera que fuéramos al capítulo 1.
Dice el capítulo 1, verso 1, perdón, capítulo 10, verso 1, capítulo 10, hermanos, verso 1, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echara fuera y para sanar toda enfermedad, ¿y qué? Y toda dolencia. Entonces, la Biblia nos enseña en el capítulo 10 que Jesús llamó a sus 12 discípulos. Ciertamente, quiero aclarar que conforme vamos a ir avanzando en el libro de Mateo, vamos a encontrar de qué manera vivían estos discípulos. Ahora, ciertamente esos discípulos no entendían al principio cuál era en realidad la forma de vida, de actitud, la forma en que debían de seguir a Jesús. De hecho, los seguían por motivos erróneos. Pero la vida de estos discípulos creció y avanzó, y con la venida del Espíritu Santo sobre ellos cambió radicalmente. Tampoco vamos a hablar de eso el día de hoy, nada más quiero mencionarlo. Es cierto que nos va a presentar de aquí en adelante discípulos que seguían a Jesús con una motivación errónea, ¿cierto? Pero este capítulo 10 lo que nos está mostrando es acerca de cuál es el resultado de vivir de esa vida del reino en este mundo. ¿Hacia dónde va? Al final va a haber un rechazo por vivir la vida del reino. Entonces, Jesús llama a 12 y esos 12 que les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que echaran fuera demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En el verso 5, miren lo que dice el verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Entonces aquí lo que podemos ver es que estos 12 discípulos, Jesús lo primero que está haciendo es enviarlos para que prediquen, para que hablen. Dice dónde no deben de meterse, con los gentiles. No por otra cosa, sino que lo primero que tiene que hacer este grupo es, el verso 6 dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, yo le voy a preguntar de esta manera, lo puedo plantear de esta manera. ¿Cómo sería con nosotros? La iglesia también dice en la Biblia que somos llamados, ¿sí? Si usted ve todo el Nuevo Testamento, la Biblia menciona, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Romanos 1:6 dice de esta manera, lo voy a leer, usted ya después lo lee en su casa: entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Llamados. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, también nosotros, al igual que los 12 discípulos, somos llamados, ¿sí? Y dice este verso 5 y 6 que los envía, que son enviados, y dice el verso 6: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, yo le pondría así: hagamos de cuenta que tenemos el mundo para evangelizar, y lo que hizo Jesús fue: vayan a sus hermanos, a su familia, como nosotros. Nosotros también tenemos la intención de predicar el evangelio y el llamado a predicar el evangelio también. Somos enviados también. La iglesia es enviada al mundo a predicar el evangelio. Pero es como si Jesús le estuviera diciendo: pero primero, los de tu casa. ¿Sí? Dice aquí el verso 7. Y yendo, predicad diciendo. ¿Qué debían de decir, hermano? El reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Entonces aquí yo quiero recordarles lo que hemos visto en las predicaciones anteriores. ¿Qué significa el reino de los cielos se ha acercado? Significa el rey de ese reino de los cielos, llamado Jesús, ha venido, se ha acercado, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados, para librarnos del poder de las tinieblas y de esa manera salvarnos. No sé si me explico. Eso significa, ¿sí? Tenemos ahí en el canal de YouTube de la iglesia todas las predicaciones para que usted pueda ver cómo hemos ido avanzando. Entonces, la predicación de estas personas es exactamente predicar
que Jesús es quien se ha acercado. Ese rey del reino de los cielos que estaba esperando el pueblo de Israel ha venido. ¿Para qué? Para librarnos de la potestad de las tinieblas, para perdonar nuestros pecados, para salvarnos. Ahora, la evidencia en ese momento, la evidencia física y palpable y tangible de que Jesús era quien me iba a perdonar, quien venía a salvarnos, a perdonar nuestros pecados y a librarnos del poder de las tinieblas, la evidencia era las sanidades, las liberaciones. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso dice aquí, verso 8, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces, ¿qué recibieron ellos? La salvación. Fueron libres del pecado, fueron libres del poder de las tinieblas y han recibido el perdón de sus pecados. De esa misma manera tenían que expresarlo a los demás. La evidencia palpable y tangible en ese momento era que ellos sanaran a las personas, libraran a las personas. Verso 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de ¿qué? De su salario. Entonces, este pasaje viene a la mente, ¿por qué? Porque está diciendo que cuando ellos vayan y hagan lo que Jesús les está pidiendo, que es ir y predicar del reino de los cielos, entonces Jesús les garantiza que va a proveerles todo lo que necesitan. No sé si me explico, ¿verdad? ¿No se les viene a la mente otro texto que hemos visto en el mismo libro de Mateo? Mas buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas que os serán añadidas. Es esto lo que está diciendo. Nosotros como iglesia, ellos como discípulos, somos uno. Estamos siendo llamados a la salvación, pero enviados a predicar. ¿Y qué vamos a predicar? Acerca de la salvación, del perdón de nuestros pecados por medio de Jesús. Pero si nosotros hacemos eso, la Biblia nos está diciendo que Dios, Jesús, va a proveer todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que sigamos nosotros hablando y extendiendo el reino de Dios. Hermanos, aunque aquí está hablando de los discípulos, en realidad está hablando de la iglesia. Está hablando de usted, de mí. Yo sé que lo que menos le gusta a usted es tener una responsabilidad de decir, bueno, pues es que yo soy responsable también de hablar y de extender el reino de Dios. Y sí, yo sé que no queremos tener responsabilidades, con las que tenemos más que suficiente, dirás tú. Pero sin duda, la Biblia, hermanos, nos dice que nosotros, como miembros del reino de los cielos, somos llamados a expandir ese reino y predicar del Evangelio. ¿Cómo termina el libro de Mateo? Hacer discípulos, ¿dónde? En todas las naciones. Ya me imagino a los discípulos diciendo, ay, ¿y todavía tengo que predicar más? No, tengo con ir a la iglesia más que suficiente cada 8 días. 2 horas invierto ahí, pudiera estar en otro lado. Tenemos la responsabilidad de predicar. Otra cosa es que nosotros nos hayamos hecho a un lado de todo esto. Dios provee lo que necesitan para esto. Ahora, verso 11 dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posar allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. O sea, ¿qué significa eso? Te escuchen, no te escuchen, crean o no crean, nuestra responsabilidad es predicar. Y como lo he dicho, y lo vuelvo a repetir, como lo dije al principio,
tanto allá afuera, tanto más allá, tanto más a otra nación, como en nuestra propia casa. Somos los responsables de hablar del Evangelio. ¿Y a quién tenemos a la mano? ¿Y a quién le vamos a mostrar el Evangelio de primera mano? A nuestra familia, a los que vivimos, en los que vivimos juntos. Verso 16. Ya después de llamarlos y enviarlos a predicar, miren el verso 16 que dice: He aquí yo os envío como ovejas, ¿cómo? En medio de lobos. Sed pues como prudentes como serpientes y sencillos. ¿Sí? No dice seamos como las serpientes, ¿verdad que no? Dice seamos prudentes. ¿O cómo? Prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. Ahora, al final, ¿qué dice Jesús? Bueno, yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué significa? ¿Qué quiere hacer un lobo, hermano, con una oveja? Se la quiere comer completa, ¿no es así? ¿Sí o no? Entonces, desde el principio, lo que está planteando nuestro Señor Jesús es que va a haber una oposición grande en contra de la iglesia que es enviada al mundo. ¿Hay oposición o no? ¿Usted ha tenido esto? Claro, hermano. Hay oposición. Mire, aquí mismo, verso 17 dice: Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguéis, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Hermanos, esto se cumplió en los discípulos. ¿Se acuerdan? Cuando viene el Pentecostés en el libro de Hechos, capítulo 2, después de que Pedro y Juan entran al templo y sanan a este cojo, en vez de que la gente se amontonara que se amontonó para ver esa maravilla, ¿cómo le fue a Pedro y a Juan? ¿No los llamaron los del concilio? ¿No es así? ¿No los encarcelaron? Sí, hermano. No, cuando vemos el capítulo 12 del libro de Hechos, Pedro está encarcelado, lo encarceló Herodes y mató Herodes a Jacobo y no quería matar también a Pedro, pero Dios lo libró de la cárcel. ¿Qué dice aquí? Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿No Pablo fue llevado también por un tal llamado rey Agripa? ¿Y no fue llevado también a Roma para presentarlo ante el emperador? Claro que sí. Claro que sí. Y hay oposición, hermano. Y esto lo vemos claramente en los discípulos. Verso 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué? Este será salvo. Verso 25. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. ¿No hubo una persecución en el libro de Hechos, hermanos? ¿Se acuerda? Cuando mataron a Esteban, ahí estaba Pablo. ¿Quién persiguió a la iglesia? Pablo, Saulo. Cuando os persigan, dice el verso 23, en esta ciudad huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. En ese momento sí había una persecución extrema. Hoy nosotros aquí en México no tenemos una persecución de esta manera, pero en otros países sí la hay. Verso 24, perdón. El discípulo
no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más al de su casa. Entonces aquí yo quisiera poner un punto sobre la mesa. ¿Quién en realidad, hermanos, sufre esta persecución? Nosotros ya hemos visto este anuncio de esta persecución. ¿Sabe dónde? En el mismo libro de Mateo, pero en el Sermón del Monte. ¿Cómo terminan las bienaventuranzas? ¿Se acuerdan? Vamos al capítulo 6. Perdón, capítulo 5. Cuando nosotros vimos las bienaventuranzas, yo explicaba lo siguiente. Las bienaventuranzas es un bloque, es un bloque completo. No puedes ver una bienaventuranza sin tener en cuenta la otra. Es algo que va progresivamente avanzando. Es algo presente en la vida del creyente, es un carácter hacia donde va el creyente, pero que todas las personas tenemos que desarrollar. No solamente una, sino en realidad todas. Es la forma del carácter del creyente, aquella persona que forma parte del reino de los cielos. Por ejemplo, cuando nosotros vimos el verso 3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, yo les explicaba que la pobreza en espíritu es reconocer la condición en la que estás. ¿Qué condición delante de Dios? Estamos totalmente bajo y presas de el poder de las tinieblas, en pecado, ¿cierto? Una persona que está pobre, una persona pobre en espíritu, reconoce cómo está. Por lo tanto, dice el verso 4, bienaventurados los que lloran. Entonces, reconoce cómo está, se ve en su condición delante de Dios y clama a Dios para ser perdonado, librado. Así tenemos que ver estos pasajes. Pero miren el que sigue, dice el verso 5, bienaventurados los mansos. Y yo explicaba acerca de esto. Una persona que se ve en su condición de miseria delante de Dios, que clama por su pecado y para que ser librado del poder de las tinieblas, cuando es librado, hermanos, cuando Dios responde, esa persona se deja guiar. Es como un caballo manso, decíamos, ¿no? Que se deja guiar. Pero no solo eso, sino el verso 6, después de que esta persona se deja guiar, bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed de ¿qué? De justicia. Y decíamos, ¿qué es esa hambre y sed de justicia? No es otra cosa que al buscar esa voluntad de Dios, al dejarse guiar, vive conforme a esa voluntad. Ese hambre y sed de justicia es buscar la voluntad de Dios y vivirla, hermano. Y ya después de que esa persona busca la voluntad de Dios y la vive, ¿qué es lo que nos dice en el verso 7? Bienaventurados, ¿qué? Misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué? Hermanos, ¿qué refleja esta persona? Misericordia. ¿Qué recibimos nosotros primero de Dios? Misericordia. Y ahora esa persona refleja misericordia, compasión. Del verso 8, bienaventurados los de limpio corazón. Entonces es una persona que vive, que se guarda en santidad, que busca agradar a Dios. Esto nos está hablando, hermanos, de una nueva persona, de un cambio radical, de ser una persona que estabas atrapado en las tinieblas, a ser una persona que ahora vives en libertad en Cristo Jesús. Se te han perdonado los pecados, pero que ahora vives agradando a Dios. Te dejas guiar. Esa persona busca satisfacer la voluntad de Dios. Es una persona que refleja la misericordia de Dios, que busca vivir siempre en santidad, que busca cuidar su corazón de contaminarse con el mundo. Verso 9. ¿Y qué dice aquí? Bienaventurados, ¿qué? Los pacificadores. ¿Por qué pacificadores? Porque aquellas personas que buscan que las personas hagan la paz con Dios, a eso se les llama
pacificador. Cuando nosotros vamos al mundo y le hablamos del Evangelio, en el capítulo 10, cuando fueron enviados, ¿qué es en realidad eso? ¿Qué buscaban? Que las personas conocieran a Cristo, aceptaran a Cristo como Señor de su vida, ¿no? ¿Y eso qué significa? Van a ser perdonados de sus pecados y reconciliados con Dios. ¿Cómo se le llama a esas personas? Pacificadores. Verso 10. Y aquí encontramos esto. Bienaventurados, ¿quiénes, hermano? Los que padecen persecución, ¿por causa de qué? Sí, hermanos, es por causa de la justicia, o en otras palabras, ¿por qué? Por vivir agradando a Dios, por buscar vivir agradando a Dios. Si no te pueden ver ni en tu trabajo, ni en tu casa, y nada más estás en tu casa y ya tus hijos nada más, lo que único que quieren es que te vayas a trabajar y tu esposa también, entonces no es porque hagas la voluntad de Dios y busques la voluntad de Dios. No, no, no. Algo tiene que pasar. Hermanos, el mundo en realidad está en contra de las personas que viven en el reino de Dios y buscan agradar a Dios. Pero si tú te sientes cómodo y embonas totalmente en tu entorno, te debes de preocupar tremendamente. Porque una persona que vive conforme lo que dice el reino de Dios es una persona que sin quererlo, las personas no lo van a aceptar, no lo van a querer y lo van a rechazar. E inclusive van a actuar en contra de esa persona. Pero es interesante lo que dice aquí. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y miren lo que dice el 11. Bienaventurados sois por cuanto, dice, sois cuanto por mi causa os vituperen y os persigan. Es por causa de Cristo. Es por causa de que tú quieres vivir la voluntad de Dios. Y si te rechazan, bienaventurado eres por eso. Dichoso y feliz. Eres el más afortunado de todos los hombres. ¿Por qué? Porque queriendo vivir conforme a la palabra del Señor, queriendo agradar al Señor, la gente te rechaza. El mundo te rechaza. Tu familia te rechaza. Pero aquí hay algo importante. Termino el 11, dice, bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. Bueno, si tienen razón, pues ¿qué podemos hacer? Pero si lo dicen porque eres una persona íntegra que busca satisfacer la palabra del Señor y la voluntad del Señor, bienaventurado eres. Por eso dice el verso 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron, ¿qué? Antes de nosotros. Y es que sí. Miren, hermanos, no quiero caer en el fatalismo, pero la Biblia nos está diciendo que si tú te dices cristiano, eres una persona que vive como estos bienaventurados. Sale. Dios perdonó tus pecados, Cristo vino a tu vida, te transformó y te cambió. Si tú no vives así, hermanos, no eres creyente. Si el mundo no está en tu contra, no eres creyente. Yo creo que ya me expliqué lo suficiente. No estamos hablando de que tú te ganaste los problemas. No, estamos hablando de que tú quisiste venir hoy y alguien te dijo no. Quiero que vayamos acá, quiero que vayamos allá, quiero que hagamos esto, quiero que hagamos aquello. Alguien que se opone a que tú hagas la voluntad de Dios. Personas que, oye, si no participas en esto, ya no eres parte de nosotros. Ah, qué bueno. Pero la realidad es que cuando aterrizamos estas cosas en nuestra vida, en nuestro trabajo, alrededor en nuestras casas, en nuestros propios hogares, nos damos cuenta que hemos cedido con el afán y el pretexto de no tener problemas.
Pero lo peor de todo es que no estamos hablando de cómo comportarnos nosotros, a ver cuál sería el mejor ejemplo entre nosotros, no. Lo interesante que vimos nosotros, hermanos, en el capítulo 10 es que, y nosotros regresamos al capítulo 10, quiero leerlo. Después de haberles dicho que iban a ser perseguidos, dice el verso 24 y el verso 25, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a vivir la vida de Cristo, a tener la vida de Cristo en nosotros. Pablo lo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo. Y no es otra cosa más que la vida del Señor plenamente reflejándose en nuestras vidas. Cuando tú vivas de esa manera, no hay cabida en este mundo para nosotros. Y va a haber oposición. Pero déjame decirte que hemos cedido. Hemos caído, hermanos. Y eso no es tener la vida de Cristo. Ahora, miren lo que dice el verso 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto ni oculto, porque que no haya de saberse, dice. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís a oídos, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde? Y otra vez vuelvo a preguntar. Una vez me pregunté esto y una vez una persona me dijo, le pregunté, ¿quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Y alguien me dijo, Satanás. Y qué terrible. En el libro de Apocalipsis, el infierno, el lago de fuego, está preparado ¿para qué? Para martirizar a Satanás y a todos los que a él le siguen. El infierno no es el reino de Satanás, hermano. Está preparado para Satanás. El único que puede enviarnos o enviar a alguien corporalmente y en espíritu a ese lugar, alma y cuerpo, es Dios. Entonces, ¿qué le dice a sus discípulos? No tengan miedo. Les está hablando, hermanos, de perder su vida. ¿Sí me explicó lo que está diciendo aquí? Era tan grave en ese entonces predicar el evangelio, pues no a Jesús le costó su vida, hermano. ¿No? Pues el ejemplo ahí está. ¿Cuál es el resultado de la vida del reino? Es una vida que vive la vida de Cristo, pero que va a encontrar oposición en el mundo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos cedido a esa oposición y por el pretexto de no tener problemas con nadie, cedemos? Pero al ceder, parece que no pasa nada, ¿no? Parecería que no pasa nada. Pero ¿con quién en realidad estamos quedando mal? Hermano, sí. Claro, es con Dios. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Les está diciendo claramente a sus discípulos, esto les puede costar la vida. Y a nosotros, como mexicanos, y aquí en este lugar, en la zona norte de la Ciudad de México, no pasa de que alguien te diga aleluya y no pasa de eso. Pero ni aún así, a veces, hermano, de verdad, con tristeza lo decimos. El emperador Nerón, para alumbrarse su jardín, prendía fuego a los cristianos. Pero ¿sabe que hay relatos de algunos historiadores que dicen que cuando estaban siendo quemados,
ellos empalados, amarrados en palos, y cuando estaban siendo quemados, cantaban cantos. Y nosotros estamos tan fríos, no tenemos ninguna oposición, no tenemos nada, y no nos estorba nada. Pues los únicos que nos estorbamos somos nosotros mismos. Es como si te tropezaras contigo mismo, ¿no? No hay oposición de este tipo. Pero ¿qué nos impide seguir al Señor, entregarnos verdaderamente a Él? ¿Qué? Pues nosotros mismos. A ellos les iba a costar la vida como a Cristo le costó su vida. Dice el verso 29, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios que, hermano, nos conoce, sabe quiénes somos. Verso 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está donde, en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué será negar y confesar? Si lo vemos delante del contexto de ellos, el negar y confesar era exactamente eso. ¿Tú eres cristiano? Sí. Lo agarraban, lo amarraban y lo quemaban. ¿Y el cristiano? Cantaba canto. Hijo, lo decimos así, mira nada más qué cosa. Negar al Señor, ¿qué era? ¿Eres cristiano? Ya veía al otro ahí empalado y quemándose. No. Si lo vemos en nuestro contexto. Hoy te levantaste, nadie te dijo nada, decidiste venir el día de hoy, nadie te dijo nada, te bañaste, te arreglaste, alguien te apuntó con una pistola. ¿Qué será negar a Cristo? En nuestro contexto, ¿qué será confesarlo? Lo único que se me puede venir a la mente, hermanos, es, como no tenemos una oposición física real, es ir en contra de nuestros propios deseos y anhelos. ¿Haciendo qué? Lo más mínimo que podemos hacer. ¿Qué es lo más mínimo que podemos hacer para Dios? O sea, ¿qué es? Venir. Digo, en realidad, esto es lo más mínimo. El estar aquí los domingos, el venir los miércoles si puedes, ¿verdad? Si no estás trabajando, el venir los miércoles, congregarse, pero no, está muy lejos. Luego salimos ya noche, ya está oscuro. Peligroso, es que allá es peligroso. Aquí, allá abajo no es peligroso. Aquí sí es peligroso. Hasta allá donde vivimos no es peligroso. Aquí sí es peligroso. Y está bien lejos. Mejor no vamos. ¿No se le hace irónico eso? Hermanos, por favor. ¿Cuál es el costo que le está diciendo Jesús a sus discípulos de seguir, el resultado de seguir la vida del reino? Les iba a costar su vida. Y nosotros no queremos ni siquiera sacrificar nuestra comodidad. Vamos. Por eso termina este capítulo así. ¿Qué dice el verso 34? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Así es, hermano. Jesús vino y lo primero que encontró fue oposición. Lo primero que encontró fue
personas que lo criticaban, personas que decían que hacía todas las cosas con el poder de Belcebú. Lo rechazaron una y otra vez, una y otra vez. Jesús vivía la vida que tenemos que vivir nosotros. Y encontró oposición. Y este mundo lo rechazó y no lo aceptó. Pero a ti te quieren todos. Eres el alma de la fiesta. En tu casa, en el trabajo, en todos lados. Y eres el que todos quieren que estés. Pues sí. Con todos quieres quedar bien. Proponte solamente en tu casa vivir conforme lo que Dios está diciendo, buscar la voluntad de Dios y hacerla, y verás si no los de tu misma casa, e inclusive entre esposos cristianos, hay problemas. Porque así es. Uno quiere seguir, el otro no, y cuando el otro quiere, el otro ya no quiere. Bueno, es un relajo, pero siempre hay problemas. Así es esto. Cristo no vino, hermanos, a traer paz, sino sí, va a haber división en la casa. ¿Y qué dice el 35? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegro. Y los enemigos del hombre, ¿qué? ¿Sabe que esta palabra enemigos que menciona aquí es la misma palabra enemigo que se utiliza para Satanás? O sea, la palabra Satanás significa opositor, el que se opone. Claro. Hermanos, ¿quiénes son los primeros que se van a oponer a que tú busques a Dios, te entregues a Dios como debe de ser, no a medias tintas, como debe de ser? ¿Quiénes? Los de tu casa, en tu familia, obviamente el mundo, pero los primeros que están ahí son los de tu casa. Dice el verso 37, el que ama a padre o madre más que a mí, ¿qué? No es digno de mí. Esta palabra más es interesante. Es una palabra que se ocupaba en ese tiempo para poner en posición superior algo. Más. Poner por encima. Si tú pones por encima, en cuestión de rango y de lugar, por encima, tu padre, tu madre, tus hijos, antes de que a Dios, no es digno de mí, dice. Y a veces por no tener problemas con nuestros padres, pues si ya tienes 45 años, ¿cómo no? ¿Cómo vas a tener problemas con tus padres? No queremos tener problemas con nuestros hijos. Cedemos. Y somos capaces de hacer cosas que nosotros queremos hacer para Dios con tal de no tener problemas. Pero si no los tienes ahora, los tienes después. Pero si vas cediendo de poco a poco, te vas a encontrar después con que ya ni tú quieres hacer las cosas de Dios. Así estamos. Es comparable con el verso 38, dice, y el que no toma su cruz, y cuando los discípulos en su contexto escuchaban, no tomes tu cruz, nosotros en nuestro contexto no implica nada, pero para ellos en el contexto en el que estaban, donde los romanos crucificaban a las personas a cada momento y en todo lugar y los ponían ahí y los dejaban que se pudrieran, para ellos significaba muerte. Hermanos, es dejar de vivir nuestra vida y tomar la vida de Cristo, independientemente de cualquier otra persona. ¿Sí? Verso 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Verso 39, el que haya su vida,
Estamos hablando de perder nuestra vida, mire. El que haya su vida la perderá. O sea, en otras palabras, el que busca agradar a las personas, el que cede a la extorsión de las personas para que no tenga problemas, a la manipulación de las personas, para que no cree conflictos, etcétera, etcétera, esa persona lo que está haciendo es agradarse a sí mismo. Y encuentra su vida, dice, el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué? Hermanos, hoy no basta que nos critiquen. Qué feo sería que un padre te dijera, pues ya no eres más mi hijo, ¿no? Y vamos a poner este ejemplo porque yo me imagino que ¿quién no quiere a sus padres? Entonces el padre le dice, pero si tú sigues el evangelio, pero si tú buscas el evangelio, ya vas a dejar de ser mi hijo. Yo creo que es algo que nosotros podríamos pensar que es lo más terrible, ¿no? ¿Qué harías? Bueno, si tienes 15 años, 10, pues tienes que seguir el consejo de tus padres, ¿no? Pero si ya tienes 30, 35, 40, 50 años, por favor. El que no pierde su vida por causa de mí, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuál es el resultado de la vida del reino? Es una vida de oposición. Pero esa vida de oposición, que el mundo te aborrece, el mundo te insulta, el mundo te agrede, el mundo va por ti, quiere devorarte. Ese es el mundo. Es lo que el mundo quiere hacer. Pero lo quiere hacer con personas que han negado su propia vida, toman la vida de Cristo y viven la vida del reino. No una vida mediocre que a veces tenemos, viviendo entre Dios y el mundo. Unos días agradamos a Dios y otros días agradamos al mundo. Esa no es la vida del reino. Y si no tenemos problemas con nadie, que no estoy diciendo que tenemos que buscar los problemas, sino que a veces, tan solo por vivir la vida del reino, como vemos aquí, el mundo nos aborrece. Y eso lo pueden ver ustedes en su casa. Todos tenemos familia que no es cristiana. Y no es fácil. ¿O sí? Y no es fácil convivir porque tenemos otros pensamientos, otros ideales, otros valores y tenemos otro comportamiento diferente al de ellos, aún viviendo en la misma casa. ¿Y va a haber problemas? Sí. ¿Y va a haber disensión? Sí. ¿Y no nos vamos a poner de acuerdo? No. A menos de que tú cedas. Y eso se aplica para el mundo, en tu trabajo, donde quiera que estés. El Señor lo que está pidiendo es una vida total y plenamente entregada a Él. Y nos advierte, si quieres vivir esa vida que yo te doy y que yo te ofrezco, no va a ser fácil. Pero, como lo leímos, nuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. Esa es la vida del reino. Ese es el resultado de la vida del reino. ¿La quieres vivir? Oremos.